Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 23 de enero, el oro roza los $5,000, la divisa estadounidense se debilita, Intel se desploma y en el especial semanal, Felipe Lira de Principal AGF analiza la semana en los mercados y nos dice cuáles son sus favoritos entre los mercados emergentes. Llegamos al final de la semana con los mercados algo más en calma. Hay una ola de apetito por el riesgo, específicamente por acciones emergentes, que están siendo las grandes beneficiarias de esta tendencia que se le denomina Sell America, vender activos estadounidenses, reducir la exposición a ese mercado. Es lo que explicaría la debilidad que estamos viendo en el dólar y la llegada masiva que se reporta de inversionistas extranjeros en bolsas como la de Brasil. Pero en lo general tenemos un inicio de jornada positivo, una apertura verde en Europa tras una sesión en Asia donde el índice regional ganó 0,39%. Los futuros de Wall Street también están apuntando a una apertura en verde, pero con avances algo moderados. El Nasdaq sube apenas 0,11%, el S&P 500 0,13% y el Dow Jones apenas 0,05%. Acaban de abrir los mercados europeos, tenemos que ver cómo van ganando tracción estos índices. Donde definitivamente hay una señal, una dirección clara, es en los metales. Tienen otra sesión al alza, destaca el oro que está a solo $45 de alcanzar los 5,000. Este es un nivel que analistas como los del banco estadounidense Citi habían pronosticado en algún momento del primer trimestre. Bueno, no ha terminado ni siquiera enero y ya estamos rozando ese nivel. No es el único metal. Vemos que la plata está por llegar a los $99. Alzas en otros metales son algo más moderadas, pero destaca también el repunte del cobre que sube en torno a 0,8% tanto en Londres como en el COMEX. La acción al inicio de la jornada ha estado en Asia, donde tuvimos cifras de inflación de Japón y decisión de política monetaria. Destaca la decisión del Banco de Japón de mantener la tasa en 0,75%, a pesar de que la inflación en diciembre un 2,9% anual. Escuchaba a una lista decir que Japón tiene inflación de Estados Unidos, pero con tasas europeas, lo cual destaca el atractivo para muchos. Sin embargo, la atención esta semana no ha estado en las acciones japonesas, pero sí en los bonos. Vemos que ha regresado la calma a los mercados. Los analistas de Berenberg Economics aseguran que no hay que preocuparse tanto por ahora, que Japón tiene espacio fiscal para financiar las medidas que planea la primera ministra Sanae Takaichi si es que su partido gana la mayoría en el Parlamento en las elecciones de febrero. Pero sí hay que preocuparse en el largo plazo a medida que Japón tenga que refinanciar su deuda. En todo caso, vemos que se ha logrado estabilizar ese mercado y el Banco de Japón recordó que no son responsables por la política fiscal, dejó abierta la puerta a al menos 2 alzas de tasas este año. El mercado está dando por sentado que el primer movimiento llegará en la reunión de abril. Y ahora pongamos la mirada en tecnología y en Estados Unidos, porque una de las protagonistas o que se perfila como la gran protagonista de la apertura en Wall Street es Intel. La acción cae más de 12% fuera de operaciones de mercado. Es la reacción de los inversionistas a ese panorama algo pesimista que presentó el CEO de la empresa. Los resultados estuvieron por debajo de lo esperado. Hay que recordar que esta es una empresa en la que el gobierno estadounidense tomó una participación accionaria en un movimiento que sorprendió al mercado. Bueno, Intel está en un largo proceso, dijo su CEO, que su reestructuración es un proceso que va a llevar tiempo y fuertes decisiones y que va a requerir de varios años. La empresa reportó que hay demanda por semiconductores, pero que ellos no tienen la capacidad de producción. Por ahora han agotado su inventario en el cuarto trimestre y que las inversiones que están realizando en aumentar sus capacidades recién darán resultados en 2027.
Por ahora, sin embargo, la caída de Intel no está arrastrando a otras acciones del sector. Podría decirse que está frenando los avances probablemente, pero vemos todavía a firmas como Nvidia, AMD operar con alzas moderadas previo a la apertura. En la agenda para hoy no destacan grandes eventos económicos. Vamos a tener, sí, la primera estimación de los índices PMI de Estados Unidos. Ya tuvimos los de Japón, que mostraron una expansión por encima de lo esperado. Estamos por recibir los de las economías europeas y los de Estados Unidos de parte de la firma S&P Global llegarán a mediados de la mañana. Además, la Universidad de Michigan va a reportar el índice de confianza de los consumidores estadounidenses. La agenda geopolítica gira de Groenlandia a Ucrania. Tuvimos la primera reunión de este encuentro entre las delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania que se realiza en Emiratos Árabes. Este encuentro es resultado de esa reunión que tuvieron ayer Donald Trump y Volodymyr Zelensky, después de la cual el presidente ucraniano tomó algo del discurso de Trump, adoptó su línea en criticar la falta de acción decidida de los europeos. Dijo que se discute mucho en Europa, pero son más lentos a la hora de tomar decisiones y actuar, sobre todo ante la amenaza de Rusia. Tras esta bilateral entre Trump y Zelensky, se anunció una misión tripartita de 2 días en Emiratos Árabes Unidos. Hoy se realizó el primer encuentro, pero fue entre las delegaciones de Rusia y de Estados Unidos, la cual estuvo liderada por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Se espera que, ojalá mañana, se puedan sentar en la misma mesa las delegaciones de Ucrania y Rusia. Todo apunta a que hay acuerdos ya en torno a las garantías de seguridad que daría Estados Unidos Ucrania y que permitiría avanzar en un acuerdo para después del fin de la guerra. Sin embargo, todavía no hay una solución de cómo terminar con el conflicto que, recordemos, está por cumplir 4 años y que comenzó con la invasión de Rusia a Ucrania. Hay todavía una disputa territorial que se perfila como clave y para la cual todavía aparentemente no hay solución. Salgamos ahora de la geopolítica y volvamos a los mercados, aunque esta semana nos ha demostrado que están íntimamente ligados. De esto conversamos también con nuestro invitado de esta semana. Analizamos lo que ha sido la volatilidad que ha marcado el inicio de 2026, de este trading, de Sell America, de si es algo permanente y sobre todo, él destaca el buen escenario que se perfila para las acciones latinoamericanas. Ha sido una semana difícil, llena de volatilidad, de incertidumbre, y quién mejor para conversar de este tema que Felipe Lira. Él es gerente de inversiones de Principal AGF. Gracias, Felipe, por acompañarnos en esta semana. Vaya qué semana. Muchas gracias, Marcela. Es un gusto estar acá y contigo. Y como tú dices, no solo la semana, la partida del año ha sido Bueno, extremadamente interesante, así que vamos a tener mucho tiempo para conversar. llevamos 2 semanas muy intensas. Pero yo quería partir por ahí. Si acaso esta volatilidad, esta incertidumbre o el comportamiento que has visto en los mercados, ¿hay algo distinto a lo que vimos en 2025 o dirías que es una continuación? Y que es muy buena pregunta porque hoy día lo que estamos viviendo es difícil saber qué es coyuntural y qué es más estructural. Mm, Y ya hace bastante tiempo pareciera que estamos en un nuevo régimen a nivel global, en lo que es comportamiento de las inversiones, en lo que es cómo se involucra la política, la geopolítica con el impacto en precios de activos financieros. Y es algo que yo creo que ya llevamos varios años, no solamente en la pandemia, incluso en el primer gobierno de Trump ocurrió esto, pero incluso también el tema de la guerra comercial. El gobierno Biden la mantuvo con China, de hecho profundizó la parte de la guerra por el lado de los chips, para ya hablar de la guerra de Ucrania, digamos que el conflicto geopolítico más grande que claro. hemos tenido en el último tiempo partió en el gobierno Biden. Entonces, hay temas que parecieran muy directamente asociados con el gobierno Trump, pero en realidad estamos viendo un mundo que lo denominaría como un mundo multipolar, en el cual Estados Unidos ha entendido, digamos, ya hace tiempo, digamos, que su rol de poder, digamos, ser el policía del mundo ya no es tal y tiene que enfocarse más en ciertas zonas en las cuales él quiere ejercer una influencia a lo mejor mucho más explícita de la que estábamos acostumbrados, pero un poco eso es lo que ha estado pasando. Entonces,
esta volatilidad, esta incertidumbre respecto de las reglas del juego, tanto del comercio como de muchas instituciones, es algo que quedó para mucho tiempo, es algo más permanente que transitorio. Y eso los mercados ya lo están cada vez recogiendo más. Sí, sí es diferente, por ejemplo, a 2022, a 2023. O sea, lo que hemos tenido en este último año, que es el primer año del segundo gobierno de Donald Trump, ha sido un elemento extra que es este cambio de políticas repentino, Mm. de anuncios de aranceles, luego retiro, negociaciones, luego amenazas. ¿Cómo se lidia con eso desde el punto de vista de las inversiones? Lo que pasa es que, claro, lo que tú dices es verdad, digamos que en la velocidad de lo que vimos Sí. en el primer gobierno de Trump y también lo que yo comentaba, que continuó con Biden, si bien no fue tan marcado y no hubo tantos conflictos con sus aliados, que es lo que estamos viendo hoy día, digamos que es lo raro, eh, el mercado lo ha tomado de dos, hay que separar en dos partes, yo creo que esto es súper relevante. Uno, tiene que ver con, por ejemplo, cuál fue el real impacto de todos los anuncios de el Liberation Day en abril del 2025, que Mm. en ese minuto los, muchos analistas hablaban, se venía una recesión en Estados Unidos, en general el panorama era muy, muy negro, y lo que terminó ocurriendo fue un impacto bastante marginal, no solamente en crecimiento, también en inflación, acuérdense. Se veía, digamos, algo muy, muy catastrófico y no ocurrió. Digamos. Entonces, la economía de Estados Unidos ha sido flexible, ha podido absorber, las empresas han absorbido gran parte de esos costos, que tampoco fueron tan altos como el anuncio original, y además también ha habido mucha desviación de comercio, lo cual hace de que también el efecto ha sido bien, bien acotado. Uno ve, por ejemplo, las exportaciones de China a Estados Unidos cayeron muy fuerte, pero China siguió aumentando su exportación al resto del mundo, digamos. Entonces, de alguna forma, la robustez de la economía global permitió absorber mucho mejor esto que parecía con un impacto mayor. Y segundo, está el famoso taco trade, que digamos, en la jerga, digamos, inversiones se habla mucho, que es, claro, Trump tiende a generar una amenaza muy, muy grande, después lo que termina ocurriendo es mucho menor, y eso cada vez el mercado también se está acostumbrando más. Entonces, uno ve, digamos, todos estos anuncios, hay volatilidad, pero cada vez dura menos el ajuste del mercado. Y ya vimos que las acciones se dieron vuelta los últimos 2 días y ya estamos prácticamente al mismo nivel antes de la amenaza de Donald Trump respecto de aranceles a los países que tenían tropas en Groenlandia. Coincido contigo en que los periodos son más cortos, ¿no? Hay una recuperación más rápida. Quizás también de la mano en que las políticas y declaraciones también los giros son más rápidos desde el lado de la Exacto. política. Pero yo argumentaba precisamente esta semana aquí en el podcast que no sé si comparto esta idea de tacos, sino que yo decía más bien es Trump always gets it, porque Sí, que quizás siempre lo consigue, lo que, digamos. que siempre lo consigue, claro, porque quizás lo que deberíamos hacer es darnos cuenta que él sí mueve la aguja y la mueve en la Sí, dirección que él se plantea y no sé si estás de acuerdo que quizás en el análisis diario, un poco la reacción de los mercados también debería tomar eso en cuenta como, ok, ¿cuál es la dirección de largo plazo? Sabemos, por ejemplo, sí. que Estados Unidos ahora va a tener mayor control de Groenlandia. Lo sabemos. ¿Qué forma va a tener? No sabemos, pero va a ser así. Entonces, quizás fijarnos más en la dirección más que en las declaraciones. Claro, lo que pasa es que el nivel de amenaza es muy grande y eso es lo que reaccionan los mercados y por eso, claro, efectivamente lo que tú dices, lo logra, pero lo que buscaba no era esa amenaza original, sino que era algo mucho menor, digamos. Entonces, al final, el efecto neto en los mercados, en el corto plazo y sobre todo el activo riesgoso, ha sido prácticamente nada. Y de hecho, lo que hemos tenido, y yo creo que eso es súper importante también tenerlo en cuenta, es una política fiscal a nivel global e incluso también me atrevería a decir monetaria, más, digamos, expansiva o menos contractiva de lo que los fundamentos lo sugieren. Digamos. Entonces eso también ha permitido de que el impacto económico ha sido bien marginal y además, sobre todo el impacto en las acciones siguen subiendo, también está el tema de inteligencia artificial, la inversión ahí. Entonces, claro, pareciera de que todo lo que hace Trump efectivamente no tiene impacto en el corto plazo, pero sí está teniendo un impacto muy relevante. Y ahí yo creo que conectarlo con lo que tú dices, cuáles son estos impactos de largo plazo. Y en el largo plazo lo que estamos viendo es primero cuál es la noción del activo seguro, que por excelencia lo Mm, tenía en los bonos del tesoro, y eso hoy día se está perdiendo. Y hoy día pareciera que el activo seguro es el oro.
Y el oro, desde 2022, o sea, antes de 2022 no había una relación casi perfecta entre las tasas reales y el precio del oro, y eso se rompió totalmente con la invasión de Rusia a Ucrania, congelamiento de activos rusos, y esto lo único que ha hecho a través de los últimos meses es ir profundizando. Si bien las acciones se recuperan rápido, pero cada vez vemos que el precio del oro sigue subiendo. Y lo que ocurre con las tasas de interés, que si bien Trump ha logrado presionar a la Fed a ir bajando las tasas, y hemos visto que se han ido bajando las tasas y todavía el mercado espera que bajen tasas el próximo año, la parte más larga de la curva, que tiene que ver más con este tema más de largo plazo, han estado subiendo las tasas. Entonces tenemos algo que es bien interesante, las tasas cortas caen, las tasas largas suben. Entonces sí están habiendo efectos de largo plazo. ¿Ya? Lo que pasa es que uno, claro, le pone más atención a los activos riesgosos, y el Claro, gran activo que todavía queda y que tenemos que ver qué va a pasar es el dólar. El dólar el año pasado se ¿cómo lo depreció, ves? pero sigue estando muy caro respecto a su promedio histórico a nivel global. Y eso es lo que pareciera que este año va a ser distinto y que sí podríamos ver una depreciación más marcada del dólar a nivel global. A ese punto quería llegar el tema del dólar porque se lo ha relacionado, o las caídas que hemos visto esta semana, subió en algún momento, pero cayó bastante fuerte en las últimas horas. Se ha relacionado mucho a este trading sell America, ¿no? Salir de Estados Unidos, reducir exposición a Estados Unidos y que eso estaría debilitando el dólar. ¿Qué tan estructural es esta tendencia de reducir exposición a activos estadounidenses cuando todavía tienes a muchas empresas, sobre todo tecnológicas, como favoritas entre las acciones, cuando la economía de Estados Unidos todavía tiene este crecimiento bastante dinámico? Hoy confirmaron 4,4% para el tercer trimestre. ¿Cómo se vinculan estos dos discursos? Es un muy buen punto porque nosotros desde que fue la crisis de Europa a principios de los 2010, desde ahí hasta el año pasado en general, hasta abril yo diría del año pasado, los activos de Estados Unidos, sobre todo las acciones, no había que otra región o que otro país le ganara. O sea, de verdad era impresionante el performance que tenían, y no solamente era por retorno, por precios, sino también uno veía los fundamentos de las compañías, estaba bastante alineado. O sea, de verdad, hay empresas que los márgenes seguían subiendo a pesar de que están en niveles muy altos. Uno decía, ok, estas barreras de entrada que han generado las tecnológicas, en algún momento a principios del año pasado se veía que se podían romper por la competencia china, pero de inmediatamente el nivel de inversión que estoy teniendo hoy día en lo que es la parte ligada a inteligencia artificial, los data centers, es tan grande que sigue generando un nivel de barrera de entrada, permiten tener esos márgenes altos, pero la gran diferencia, yo creo que este es un punto bien interesante, es que hoy día lo están haciendo a partir del año pasado, porque claro, está el tema de los aranceles y todo, pero también ocurrió otro fenómeno que creo que es muy importante, que es que estas empresas pasaron de financiarse con sus utilidades, con la caja, a empezar a emitir deuda. Entonces, yo estoy de acuerdo, nosotros estamos viendo que este es un contexto que hay que diversificar más en acciones, hay que tener ya no solamente Estados Unidos, sino tener un portafolio mucho más diversificado por región y por países. Pero claro, todavía uno dice, todavía le queda al sector tecnológico, todavía las márgenes son muy altos, pero la pregunta está cuándo. Y pareciera que el comienzo del fin ya comenzó. El tema de empezar a necesitar deuda, obviamente te dice que esto no es al infinito, pero partimos de un nivel tan bajo de endeudamiento de estas compañías que pareciera que todavía le queda espacio. Entonces, resumen, las acciones de Estados Unidos deberían seguir andando bien, pero no está tan garantizado que sigan siendo las mejores, y por eso para nosotros es muy importante empezar a ver un enfoque mucho más diversificado a la hora de invertir en renta variable. Cuando hablas de un enfoque más diversificado, ¿hablas fuera del sector tecnológico o también países, regiones? Principalmente países, porque si uno piensa en Estados Unidos y uno dice quiero salir del sector tecnológico, es complejo porque es realmente el motor de la economía de Estados Unidos. O sea, es realmente impresionante cómo uno ve las cifras. 50% de la inversión del CAPEX del S&P viene solo por sector de tecnología. Gran parte de la explicación de crecimiento que ha tenido la economía de Estados Unidos en los últimos 2 años viene por construcción de data centers. Incluso hasta esto llega hasta el nivel de consumo. El consumo, hoy día hay un porcentaje muy pequeño de la población que está consumiendo muy fuerte, que es justamente el sector que se ve más favorecido por el efecto riqueza del alza del precio de las acciones. Pero el resto, que depende más del empleo
ha estado bien flat el año pasado, estuvo muy flat el año pasado. Difícil que se vaya a recuperar muy fuerte. Pero a pesar de eso, que gran parte de la población no está con un crecimiento de consumo muy fuerte, este otro segmento de la población que depende más de lo que ocurre con las acciones, que depende más de lo que ocurre con la tecnología, le está yendo muy bien y está empujando el consumo en Estados Unidos. Entonces tenemos dos grandes drivers de crecimiento del PIB de Estados Unidos, básicamente empujado por un solo factor, que es la inversión en data centers. Es bien notable eso. Entonces es difícil, digamos, poder moverse a otros sectores por muy barato que estén, pero sí creemos que es un buen momento para invertir en el resto del mundo, diversificar. No significa salir 100% del activo de Estados Unidos, sí, siguen siendo el principal componente de cualquier portafolio de renta variable, pero sí diversificar más por lo que ocurre en Japón, lo que ocurre en China, incluso América Latina, en un contexto de alza de precios de los commodities, de debilidad del dólar, también tiende a tener muy buen performance. Entonces, esto de mono inversión, de solo Mm. invertir en acciones de Estados Unidos, creo que eso ya se acabó. Y para nosotros es muy importante. Mucho más que dentro del sector en Estados Unidos, creo que la diversificación internacional hoy día es mucho más. Y antes de ver qué otros países, tú mencionaste Japón. ¿Qué tan importante es como que el mercado, al menos no los expertos, no los institucionales, pero sí los inversionistas retail, de repente despiertan a que también es un actor importante por lo que hemos visto esta semana, lo que pasó con los bonos japoneses? ¿Crees que va a ser otro elemento de volatilidad o más bien es algo muy puntual que se debe a este llamado elecciones, adelanto de elecciones en febrero y que luego es más bien un mercado de oportunidad? Es un muy buen punto porque Japón tiene dos temas que son relevantes. Por un lado, ya desde el gobierno de Abe había venido otros, las compañías japonesas eran compañías con niveles de caja gigantes, no invertían, esa caja la tenían ahí guardada, digamos, no Mm. la repartían a sus accionistas, y eso ha ido cambiando de forma muy potente y eso ha permitido, digamos, que haya mucho más dinamismo en las compañías, son mucho más eficientes de lo que eran antes y de a poco Japón ha estado saliendo de esta crisis, digamos, de deflación, el cual estuvo más de 20 años. Sí. Ahora, el problema es que Japón, por otro lado, es la economía con la mayor deuda pública del mundo, en más de 200% del PIB. Lo cual no había tenido ningún impacto porque las tasas de interés eran muy bajas, entonces el pago final de esa deuda era prácticamente nada, era muy marginal. Pero hoy día el escenario está cambiando porque obviamente el estímulo fiscal que se está haciendo en Japón es una magnitud que está llevando, digamos, a que ya el mercado está considerando que es mucho más riesgoso invertir, sobre todo en instrumentos largos japoneses. Las tasas subieron muy fuerte, la inflación, además, también ya está a niveles bien, bien altos ya por mucho tiempo. O sea, ya no es un tema transitorio, como ocurrió antes, digamos, en la década del 2010, cuando subían el IVA, de repente subía la Claro. inflación, pero después volvía a bajar, digamos. Ahora sí pareciera que es algo más sostenible y en ese sentido, ese es el gran, entre comillas, peligro que corren las acciones japonesas. El yen obviamente en este escenario se deprecia, pero esto está teniendo impacto no solo en Japón, como tú bien mencionas, sino a nivel global. El principal sostenedor o tenedor de bonos de tesoro era, digamos, hasta hace poco los japoneses y por tanto hoy día si les empieza a convenir mucho más invertir en su propia deuda, lo más probable es que eso también te empuja, digamos, a que las tasas largas en Estados Unidos empiezan a subir y en todo el mundo. Entonces, habíamos tenido un periodo, sobre todo post crisis financiera, hasta la pandemia, en el cual en algún momento hasta incluso nos acostumbramos a tener tasas negativas en Japón, en Suiza, en varias partes. Esa realidad ya se acabó. Hoy día las políticas fiscales de los países desarrollados son expansivas en el momento en que no hay ninguna recesión. Y eso obviamente tiene un impacto en la renta fija, sobre todo en la parte más larga, y eso también obviamente genera, digamos, efectos que son bien, bien, mucho más estructurales. Y hoy día, por ejemplo, mantener niveles de inflación acotados es una tarea mucho más difícil para los bancos centrales. Y diciendo lo que has dicho, ¿está todavía Japón dentro de esos mercados en los que ustedes diversificarían o recomiendan diversificar? Para nosotros, en general, Asia emergente creo que es donde es más atractivo hoy día. También América Latina, digamos, en un ambiente de dólar débil se hace también muy atractivo. Europa y Japón son los países que uno dice hay este balance entre expectativa, hacer cosas que antes no se habían hecho. Japón
estímulos fiscales de verdad muy, muy potentes. Europa también, acuérdense, Europa, Alemania, el rey de la austeridad, Bueno, empezó, digamos, a gastar en forma mucho más potente y también pero está hasta haciendo cosas, ahora, pero hasta pero ahora, hasta claro, la ahora, pregunta es, en las empresas, en la economía, los impactos no son tan grandes. Entonces, creo que hay que diversificar, pero claro, Europa, Japón tampoco son la zona, digamos, predilecta en este escenario. O sea, yo creo que ahí hay que sí, tener todavía harta precaución porque tienen problemas estructurales que no se han eliminado en los últimos años. pero considerando ese escenario en que estamos buscando otros mercados fuera de Estados Unidos para reducir exposición, con Europa, Japón con sus problemas estructurales, con un dólar que tú mencionaste, prevén que se pueda depreciar aún más este año respecto a lo que fue el año anterior, podríamos entonces deducir que las alzas que hemos visto en las acciones latinoamericanas, la Bolsa de Brasil marcando récord, Chile nuevamente récord. ¿Tiene todavía espacio para seguir este año, no le quiero llamar boom, este rally de las acciones latinoamericanas, este buen momento, tiene espacio para continuar? O sea, siguen estando bien baratas. A lo mejor no tanto las acciones chilenas. Yo creo que ahí es importante. Lo que uno tiene que pensar, claro, de un inversionista que piensa en dólares es distinto a un inversionista que piensa en pesos chileno, mexicano o real brasileño, digamos. Para nosotros, por ejemplo, desde un punto de vista de Chile, en Chile las buenas noticias las tomó muy bien el mercado accionario, pero no tanto la moneda, digamos. Entonces, nosotros veíamos, de hecho, al principio de este año, que justamente donde veíamos más espacio era por el lado de la moneda. En cambio, en México, en Brasil fue distinto, digamos. Fue, digamos, tanto la moneda como las acciones anduvieron bastante bien. Pero sí, efectivamente, o sea, si tenemos un escenario en que vemos que el precio de los commodities sigue subiendo, que el dólar se mantiene débil y con valorizaciones todavía en Brasil, en México, muy atractivas. Chile a lo mejor no tanto, pero Chile se suma a un tema de mayor estabilidad también, de eso también te genera, digamos, poder recuperar el premio que históricamente había tenido Chile en la región. Creemos que sí puede ser un buen año, digamos, para la región. Y ojo, que no solamente es barato, digamos, porque las acciones están baratas, digamos, en distintos países. En Brasil las tasas reales son muy, muy altas, o sea, también tiene espacio, digamos, para caer. Entonces eso refuerza aún más, digamos, este view positivo para la región. Me llama la atención lo que mencionas respecto a las acciones chilenas. Es cierto, hasta hace poco se decía que estaban baratas, que seguían castigadas, pero eso se ha reducido ya con las alzas que han tenido. ¿Qué se necesita para que den el siguiente paso, para que vayan de manera sustentable y justifiquen ese por encima de su promedio histórico? Sí, yo, básicamente parte de lo que ha sido la discusión más política, el Mm. tema de destrabar todas las restricciones para la inversión. Si se da una buena señal por ese lado, eventualmente podría empezar a moverse un poco el mercado hacia ese lado. También reforma tributaria, si es que podemos tener un nivel de impuesto quizás similar al de la OCDE, no necesariamente más bajo, pero al menos similar, también sería una señal, digamos, positiva y que podría, digamos, hacer que Chile recuperara ese premio histórico que ha tenido relativo al resto de la región. Hoy día no está no está barato las acciones chilenas, pero sí estuvieron a niveles mayores, sobre todo en términos comparativos al resto de los países de Latinoamérica. Entonces, las señales son más bien internas. Yo creo que lo que ha recogido muy bien el alza del precio del cobre, en un contexto además de precios del petróleo contenido, entonces términos de intercambio para Chile han subido mucho, digamos. Eso ya está en gran parte recogido en el precio de las acciones. Lo que se necesita es más bien la parte ya más local que le pueda dar un impulso adicional. La parte más ya idiosincrática y más política en Claro. realidad, más de las reformas que vayan a pasar en el Congreso. Sí, ahora, no No, necesariamente todo tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Al menos la parte más, digamos, de extrabar inversión puede ser que no sea necesario, pero claro, sí, una reforma tributaria, eso sí ya es algo que se necesita la parte del Congreso. alguien me mencionaba, ya no recuerdo quién es, si quien lo dijo me está escuchando, lo siento, no recuerdo precisamente en qué entrevista fue, pero alguien me mencionaba que como inversionista los 100 primeros días del próximo gobierno van a ser muy importantes, digamos, para las perspectivas de los activos chilenos. ¿Estás de acuerdo? Siempre es la famosa luna de miel, digamos, en política se habla mucho, digamos, de que hay un margen, digamos, que, que le da a la población. El nivel de expectativa yo creo que es muy, muy alto hoy día, digamos. Pero no es tan matemático, digamos, no es tan así, No es que digamos. el Yo día creo que 101, sí, no. Yo creo que obviamente el gobierno va a tratar de dar las señales rápido, es por lo menos lo que ellos están anunciando. El mercado lo espera y por tanto
se eligió además un gabinete bien técnico que da la impresión que sí podría implementarlo rápido, pero hay que ver. Obviamente una inversión tiene que ser bien cauteloso, digamos, en estas cosas. Felipe, y para terminar, y yo sé que es difícil un poco aventurarse porque todos los días podemos tener una sorpresa nueva, de hecho la semana aún no termina, pero pensando ya la próxima semana tenemos reunión de la Fed y siempre es un evento importante como para el mercado en general. También tenemos resultados de las primeras grandes tecnológicas. ¿Qué vas a ver tú? ¿A qué vas a estar más atento la próxima semana, ya sea de la Fed o de los resultados de empresas? En general, resultados de empresa es difícil, digamos, que puedan decepcionar de forma muy importante. Obviamente, siempre la atención, si bien va a estar en compañías como Nvidia, en la entrega pasada, digamos, que fue, digamos, el evento, digamos, por la magnitud que tiene, por no solamente en términos de su tamaño, es la acción más grande de todas, sino además también por toda la interconexión que hay respecto del negocio de chips, digamos, de GPU que tiene Nvidia. Creo que para mí es muy relevante la Fed, y sobre todo una Fed que ya Powell va de despedida. Powell está siendo muy atacado. Salieron principales banqueros centrales del mundo digamos, a respaldar a Powell, digamos, lo que ha estado pasando en el último tiempo. Entonces, es muy importante ver las señales, no solamente de Powell, sino del resto de los miembros del FOMC respecto de esta independencia. Yo creo que, como tú bien mencionas, hay cosas que uno ve que son más de corto plazo, el tema de las utilidades puede ser más de corto plazo, pero cómo sigue funcionando la Fed en un ambiente que la política cada vez quiere tener más injerencia, creo que es algo que va a tener un impacto de largo plazo, y por tanto para mí yo me enfocaría mucho en eso, en los temas más sutiles, las declaraciones que haga en la conferencia de prensa. Muy entre líneas, entonces. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias a ti, Marcelo. Ganas. Eso es todo por ahora. Gracias por la audiencia, la compañía toda esta semana. Si tienen algún tema que quieren que abordemos en este espacio, no olviden, pueden escribirme, ya sea dejándome un comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando o viendo este podcast, o pueden escribirme a mi correo electrónico mveles@df.cl. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios, dejarnos su calificación y sobre todo pasen la voz. Queremos crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.